Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, una suerte de observatorio permanente de los avances tecnológicos y sobre todo aquello que tiene que ver con el perfil de los profesionales contemporáneos y en particular el ámbito educativo. El día de hoy con un material relacionado a la novísima tecnología cuántica y citada porque en breve todos los perfiles de las distintas actividades profesionales y carreras profesionales y en el nivel escolar habrán de incorporar la competencia cuántica. Esto ya es inexorable y será así porque la tecnología con la cual conviviremos en breve, conforme todos los pronósticos lo anuncian, y desde la quinta revolución industrial que ya inició su inserción y adopción y que será intensa a partir del año 2030, todo lo que comprende la tecnología digital será rápidamente sustituido por la tecnología cuántica. Y no será reemplazado al 100% porque se va a requerir de ella aún, pero es como que aún ahora se requiere tecnología analógica para muchas actividades, pero prevalece la tecnología digital. Va a ocurrir algo similar, solo que vamos a ir a un nuevo escalón, a una amplitud mayor, que se denominará la tecnología cuántica, que ya se denomina de esa manera. Y hay que notar que ya está presente. No estamos hablando de algo que arrancará en el 2030, no, es algo que ya arrancó, algunos decenios atrás. Está presente. Y quienes están en este momento en la sala acompañándonos y el 90% de la población nacional ya tiene la tecnología cuántica en sus bolsillos. Vean este video, por favor. ¿Sabías que si Einstein estuviera equivocado, tu celular estaría mal todos los días? La hora que ves en tu pantalla depende de una teoría científica tan extraña que parece ciencia ficción, pero es totalmente real. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar ocurre ahora mismo, sobre tu cabeza. 1. El tiempo no es igual para todos. Durante siglos creímos que el tiempo avanzaba igual en cualquier lugar del universo. Pero Albert Einstein demostró algo revolucionario. El tiempo puede acelerarse o ralentizarse, dependiendo de la velocidad y la gravedad. No es magia, es física, y tu celular lo sabe. Pero, ¿qué tiene que ver eso con tu teléfono? 2. Tu celular no sabe la hora por sí solo. Tu celular no lleva un reloj perfecto. Para saber la hora exacta, se conecta a satélites GPS que orbitan la Tierra a más de 20.000 kilómetros de altura. Estos satélites llevan relojes atómicos ultra precisos. Y aquí empieza el problema. Porque allá arriba el tiempo no pasa igual. 3. La velocidad hace que el tiempo vaya más lento. Los satélites viajan a casi 14.000 kilómetros por hora. Según Einstein, cuando algo se mueve muy rápido, el tiempo para ese objeto se ralentiza. Resultado: los relojes en los satélites se atrasan unos microsegundos cada día respecto a los de la Tierra. Pero eso no es todo. Hay otra fuerza en juego. 4. La gravedad también altera el tiempo. En la Tierra la gravedad es más fuerte. En el espacio es más débil. Y según la relatividad, menos gravedad igual el tiempo corre más rápido. Así que los relojes de los satélites ahora van más rápido que los de la Tierra. Entonces se atrasan o se adelantan. 5. El error invisible que arruinaría tu día. Ambos efectos se combinan. La velocidad los retrasa. La gravedad los adelanta más. El resultado final: 38 microsegundos de error diario. Parece nada, pero en GPS eso significa errores de varios kilómetros en tu ubicación. Y aquí viene lo más impresionante. 6. Los ingenieros corrigen el tiempo antes de que pase. Los satélites GPS están programados para corregir el tiempo usando las ecuaciones de Einstein. No es una teoría en un libro.
Es una corrección activa, constante y necesaria. Cada vez que usas Google Maps, Uber o WhatsApp, Einstein está funcionando en segundo plano. Sin relatividad, tu celular sería inútil. 7. La prueba cotidiana de que Einstein tenía razón. No necesitas un laboratorio, no necesitas un telescopio, solo mira tu celular. Si la hora es correcta, si tu ubicación es precisa, si llegas a destino, es porque el tiempo no es absoluto y porque Einstein tenía razón. La próxima vez que mires la hora en tu celular, recuerda esto. Estás viendo el resultado directo de una teoría que cambió nuestra comprensión del universo. Tu celular no solo marca el tiempo, demuestra que el universo es más extraño y más hermoso de lo que imaginamos. ¿Te imaginabas que Einstein vivía dentro de tu bolsillo? Sigue explorando el universo con Sapiens 360 grados. Y recuerden, Sapiens 360 es una de las páginas en Internet con mayor cantidad de información sobre adelantos tecnológicos. Y retornando entonces al tema de la tecnología cuántica, vamos a diferenciar computación cuántica de tecnología cuántica. Vamos a dejar la computación cuántica para aquellos que se hicieron expertos en la materia. Pero tecnología cuántica somos todos somos usuarios de esta tecnología. ¿Sabías que si Einstein Bien, veamos en el siguiente slide, la evolución de la cuántica. Vamos a hacer una apretada síntesis de Planck a la fecha, porque, bueno, el tema de hoy lo obliga así. Veamos qué hay en este slide. Entender la física cuántica y sus alcances. Fundamental, es conveniente, aunque ninguno de nosotros sea un físico cuántico, pero que la entendamos. Y eso significa comprender sus alcances, comprender qué cosa es la energía, las partículas, la frecuencia. Así que en el próximo video que responde a este enlace que leen ustedes ahora, a ver, yo te prometo que cuando termine este vídeo vas a entender la física cuántica y te va a gustar mucho que te lo haya explicado. De verdad es muy sencillo, lo que pasa es que nunca seguramente te lo han explicado bien. Y para entenderla tenemos que empezar por el principio, así que relájate y disfruta de esta historia que te voy a contar. En el siglo V a.C., un señor griego llamado Demócrito de Abdera se levantó una mañana y se inspiró. Se le ocurrió que toda la materia podría estar formada por cosas muy pequeñas, indivisibles, indestructibles, invisibles, homogéneas y eternas. ¿Sabes o qué? No sé qué se había fumado ese día para levantarse así, pero el caso es que llamó a cada una de estas partes muy pequeñas, indivisibles, indestructibles, invisibles, homogéneas y eternas átomos, que en griego significa sin división. Átomo. Es decir, este señor se levantó un día y dijo que toda la materia estaba compuesta de cosas muy pequeñas y que esas cosas eran lo más pequeño que existía en el mundo mundial. Vamos, que se lo inventó. Pues sí, porque pensad que estamos en el siglo V a.C. En la antigüedad no había instrumentos para hacer mediciones científicas. Por eso he dicho que a Demócrito se le ocurrió. En ese momento esto era una idea filosófica de su escuela griega, que dio origen a una corriente filosófica que se llamaba atomismo. Es decir, un grupo de personas que sostenían que la materia estaba formada por cosas muy pequeñas, indivisibles. Vale, sí, lo hemos pillado. ¿Y cómo se le ocurrió esto? Pues nadie lo sabe. Aliens. Como acabo de contar, en la antigüedad no había instrumentos científicos, por lo que las personas se basaban en su lógica para hacer razonamientos. Es decir, yo tengo una idea, por ejemplo, de que la Tierra es plana con la forma del logotipo de la constante de Planck. Yo te lo cuento, te convenzo y juntos creamos una escuela que defiende esa idea. Cuando mucha gente adoptaba esa idea, digamos que se oficializaba, pero esas ideas no estaban demostradas científicamente, solo eran ideas que gozaban de una cierta aceptación. Corrientes filosóficas había muchas, no solo el atomismo, sin duda os sonará otra que sostenía que toda la materia estaba compuesta de 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Daos cuenta que sin tener ningún medio científico a su alcance, el ser humano siempre ha intentado dar solución a sus inquietudes. Si hace falta me lo invento y ya se demostrará después que es falso. Di que sí. Como nadie podía probar si el atomismo era verdad o mentira, porque no se tenían los medios para ello, la idea quedó ahí aparcada durante 2000 años. Bueno, fast forward 2000 años y llegamos al año 1803, cuando un químico inglés llamado John Dalton, que no tenía nada que ver con los hermanos Dalton, este era un Dalton distinto, rescató la antigua idea del atomismo para ver si podía darle un enfoque científico, o si por el contrario era una idea absurda y sin sentido. Tras años de estudios, John Dalton formuló el primer modelo atómico de la materia, que hoy conocemos como el modelo atómico de Dalton. Es decir, este señor fue el primero en poner encima de la mesa con argumentos científicos que la materia estaba compuesta por partículas muy pequeñas. En esta época sí que se conocía la existencia
existencia de algunos elementos. O sea, se sabía que el oro y el hierro, por ejemplo, eran elementos distintos, pero no sabían cómo estaban compuestos. Ellos pensaban que una moneda de oro estaba formada por una infinidad de bolitas de oro pequeñas. El oro en sí para ellos era como un elemento muy pequeño, una bolita con ese nombre, pero no sabían nada más. Lo que hizo Dalton fue elaborar una teoría que básicamente venía a decir dos cosas: que las bolitas de un mismo elemento son siempre iguales y tienen la misma masa, es decir, que todas las bolitas de oro que hay en una moneda de oro son iguales entre sí. Y la segunda cosa es que los átomos de distintos elementos tienen pesos distintos, es decir, que una bolita de oro y una de plata pesaban diferente. Como el hidrógeno era el elemento más ligero que Dalton conocía, comparó el peso de cada elemento con el peso del hidrógeno. Es decir, él planteó que una bolita de cualquier elemento pesaba X veces más que una bolita de hidrógeno. A ver, realmente Dalton a las bolitas las llamaba átomos, pero no penséis en la idea que tenemos ahora del átomo. Pensad que para Dalton la palabra átomo significaba una canica muy pequeña. Él pensaba que estábamos hechos de canicas pequeñas, cada una de un tamaño y de un peso según el elemento químico que fuera, y ya está. Claro, esta idea tenía algunos problemas. Él sabía, por ejemplo, que el agua estaba compuesta de hidrógeno y de oxígeno, pero no sabía las proporciones, no sabía que en la molécula de agua había 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por lo que las mediciones tampoco le salieron muy bien. Pero escucha, que fue el primero y bastante hizo el hombre. Los problemas del modelo de Dalton fueron corregidos en 1811 por un físico y químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Esto es algo que pasa mucho en la vida, tú te pegas el curro y luego viene otro y lo mejora. Avogadro observó que algunos átomos se juntaban formando como un grupito de átomos. Además se dio cuenta de una cosa muy curiosa, y es que si tienes una habitación y la llenas con un gas, hay un cierto número de moléculas de ese gas, lógicamente. Pero si la llenas de otro gas más pesado o de otro gas más ligero, hay el mismo número de moléculas. Es decir, Avogadro descubrió que la masa de un gas no afecta al volumen que ocupa. Esto es algo que seguramente ahora mismo te dé bastante igual, pero es más importante de lo que parece. Volveremos sobre ello más tarde. Avogadro fue la primera persona en hacer una distinción clara entre átomos y moléculas, aunque para él los átomos seguían siendo canicas pequeñas. Y todo esto en el año 1811. O sea, las mentes que tenían estas personas eran increíbles. 20 años más tarde, en 1831, nuestro queridísimo Michael Faraday descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético y viceversa. Vamos, lo que llamamos electromagnetismo de toda la vida. Esto es algo que ya vimos en el vídeo de la cocina de inducción y otros muchos, que si no has visto, pues te dejo por aquí el enlace para que pases de mí, porque sé que no lo vas a ver. Pero bueno, yo te he dejado el enlace para que tú lo veas, ya decides tú si te va bien verlo o no. El caso es que el descubrimiento del electromagnetismo iluminó muchas mentes, entre ellas la del científico inglés J.J. Thomson, como J.J. Abrams, pero J.J. Thomson. En el año 1897, este señor estaba jugando un día con unos electrodos cuando se percató de una anomalía extraña. Cogió un tubo de vacío, que es un tubo que está vacío, como un tubo con aire, pero sin aire, sin nada, vacío. Puso en un tubo de vacío 2 electrodos que alimentó con un voltaje y vio que esto generaba rayos catódicos que iban de un electrodo al otro. Los rayos catódicos igual te suenan de algo porque es el principio de funcionamiento de los televisores de tubo, que se llaman por cierto así por el tubo de vacío que te acabo de contar. Estaba vacío de todo menos de significado. Normalmente las llamamos pantallas CRT, que son las siglas en inglés de tubo de rayos catódicos. Bueno, el caso es que Thomson se dio cuenta de que los rayos catódicos iban de un electrodo al otro, como era de esperar, pero si aplicaba un campo electromagnético, los rayos se desviaban. Claro, aquí pasaba algo raro. Ante este hallazgo, los científicos se posicionaron en 2 grupos. Los que pensaban que los rayos eran átomos, es decir, que según ellos era una canica pequeña yendo a full de velocidad de un electrodo al otro, y los que pensaban que eran rayos de energía sin más. Vamos, que el rayo no incluía la canica no era free. A Thomson se le ocurrió que tal vez las canicas que ellos llamaban átomos podrían tener una carga eléctrica y por eso se desviaban. Pero claro, eso no le cuadraba mucho, porque si por ejemplo el electrodo era de hierro, el hierro no tiene carga. Tú tocas el hierro de normal y no te da calambre ni nada, con lo cual un átomo de hierro no debería tener carga y por tanto no debería desviarse, pero se desviaba. Thomson hizo varias pruebas con diferentes campos electromagnéticos y llegó a la conclusión de que las canicas voladoras tenían carga negativa. Pero eso no fue todo, sino que también consiguió medir el peso de esas mini canicas y se dio cuenta de que pesaban como 1000 veces menos que una canica de hidrógeno, por lo que no podían ser átomos del elemento del que estuviera fabricado el electrodo, el hierro en este caso, porque el hidrógeno es el elemento más ligero, y si las canicas voladoras eran más ligeras todavía, no tenía sentido. Debía ser algo mucho más pequeño. Como no sabía lo que era, llamó a esas mini canicas voladoras corpúsculos, como crepúsculo, pero corpúsculo. Y dedujo también que esos corpúsculos procedían de los átomos del electrodo, eran como pequeños trozos de esos átomos. Claro, Thomson pensó de una forma muy razonable que si
esas porciones tenían carga negativa, pero el átomo en general no tenía carga, significaba que tenía que haber otra parte dentro de la canica con carga positiva, para que se anularan y no tuviera carga en total. Thomson ideó entonces lo que hoy conocemos como el modelo atómico de Thomson, donde los átomos, las canicas, en realidad tenían una carga positiva, pero llevaban incrustadas esas mini partículas con carga negativa, lo que él llamaba corpúsculos, y por eso en total se anulaban. En este modelo las cargas tenían una distribución uniforme, estaban repartidas por todo el átomo, y por eso a este modelo se le conoce normalmente como el modelo del pastel de pasas. No me negarás que no se parece a un pastel de pasas. Como el corpúsculo había resultado ser una carga eléctrica en movimiento, lo llamaron electrón. Claro, aquí hay un pequeño inciso lingüístico. Como la palabra átomo, si os acordáis, en griego significaba indivisible, pero resultó que sí que se podía dividir, al electrón se le consideró la primera partícula subatómica, porque era como más pequeña que un átomo. Claro, la idea de un átomo con forma de pastel de pasas, digamos que tenía algunas lagunas. En 1909, uno de los estudiantes de Thomson, llamado Ernest Rutherford, hizo más experimentos para intentar comprender la distribución de las cargas dentro del átomo. Rutherford se dio cuenta de que la gran parte de la carga positiva estaba concentrada justo en el centro de la canica, en lugar de estar repartida de forma homogénea, como se pensaba el señor de las pasas. Rutherford había descubierto el núcleo de los átomos. Rutherford se dio cuenta por fin de que los átomos no eran canicas como tal, sino que estaban compuestos por una región en el centro con carga positiva y los electrones mucho más lejos con carga negativa, aunque para él los electrones seguían siendo minicánicas. El tema canicas lo llevaban aquí dentro. Este modelo dio lugar al modelo atómico de Rutherford, que se asemejaba a un modelo planetario, con un núcleo que alojaba casi toda la masa y unos electrones orbitando dicho núcleo. Este es el modelo culpable de que mucha gente piense a día de hoy que el átomo es como un sistema solar en miniatura, pero no es así, como ahora veremos. Pero Rutherford era un crack y además hizo otros descubrimientos importantes. Él se dio cuenta de que si aplicaba una mayor cantidad de energía a cualquier tipo de átomo se desprendían partes del núcleo mucho más grandes que los electrones, y además esas partes desprendidas tenían carga positiva. Protón, calienta que sales. Y así es, lo que Rutherford había descubierto era el protón. Lo que estaba pasando es que de igual forma que con los rayos catódicos se disparaban electrones, aplicando una mayor cantidad de energía se desprendían los protones del núcleo. Pero los avances de Rutherford no acaban aquí. Este señor también observó que el núcleo de cada átomo tenía más masa que la suma de sus protones por separado, lo cual implicaba que debía haber otras partículas en el núcleo, además de los protones. Eso sí, esas partículas no deberían tener carga, porque la carga neta del átomo ya era neutra, dado que la carga positiva de los protones y la negativa de los electrones ya se estaba anulando. Rutherford había descubierto el neutrón, que se llamó así porque tenía carga neutra, pero la misma masa que un protón. El neutrón es como un protón descafeinado. Hello, George. Así las cosas, los átomos pasaban de ser canicas místicas a tener unos electrones orbitando un núcleo formado por protones y neutrones. Si además el átomo era neutro, tendría la misma cantidad de protones que de electrones para que la carga se anule. Y ahora diréis, bueno, pues ya está, este es el átomo conforme lo conocemos a día de hoy. Este modelo tenía dos problemas. El primero es que cuando tenemos una corriente eléctrica, que recordad que no es más que electrones en movimiento, se genera una radiación electromagnética. Claro, si los electrones estuvieran orbitando el núcleo, debería haber una radiación electromagnética, ¿no? Claro, y no la hay. No. A ver, que bastante cosas hizo Rutherford el hombre, no nos pongamos exigentes. A ver, hasta ahora más o menos todo lo que os he contado tiene cierto sentido, es entendible y tiene lógica. Pero atentos, porque en el año 1900 se produjo el gran descubrimiento que revolucionó la física. No fue Albert Einstein. Por favor, poneos en pie para recibir a Max Planck. En el año 1900, este señor apuesto llamado Max Planck hizo el descubrimiento que cambió para siempre la forma que tenemos de entender la física. Planck se dio cuenta que la energía que tiene una onda electromagnética está relacionada con la frecuencia a la que vibra, de forma que cuanto mayor es la frecuencia de una onda, mayor es la energía que transporta. Y lo más importante, se dio cuenta de que dicha relación es la misma siempre, sin importar la frecuencia que elijas. ¿Y cómo se llama algo que es lo mismo siempre? Una constante. Planck demostró que la energía de una onda electromagnética se relaciona con la frecuencia a través de una constante universal, que llamaron, por supuesto, la constante de Planck. Igual os suena de algo. Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a la constante de Planck. Y bienvenidos a la constante de Planck. A la constante de Planck. Constante de Planck, de Planck. Vale, creo que ha quedado claro. Aquí hay que hacer un inciso. Una onda electromagnética cualquiera está compuesta por un conjunto de paquetitos de energía.
como si la onda electromagnética fuera un camión de Amazon y los paquetes fueran porciones de energía que transporta la onda. Como hemos explicado muchas veces en el canal, la luz visible también es una onda electromagnética. Cuando hablamos de una onda electromagnética de luz visible, a esos paquetitos de energía que componen la onda los llamamos fotones. Es decir, una onda electromagnética de luz visible está compuesta por uno o más fotones que, dependiendo de su frecuencia, tendrán un color u otro. Pensad que un fotón es una onda que ilumina muy poquito. Si tienes una luz súper brillante, por ejemplo de color rojo, es porque esa onda electromagnética contiene muchos fotones, todos ellos de la misma frecuencia del color rojo. Si tienes una luz rojo pero muy tenue, esa onda electromagnética llevará el mismo tipo de fotones pero una menor cantidad de ellos, por eso ilumina menos. ¿Y qué energía tiene esta onda que lleva tantos fotones y da una luz tan brillante? Pues tendrá la suma de las energías de cada fotón, por supuesto. Es decir, y aquí viene lo rompedor, la energía total de esa onda no puede tener cualquier valor, sino que solo puede tener ciertos valores concretos. Es decir, no puedes tener un fotón y medio, tendrás o un fotón o dos fotones. Y por tanto, la energía total de esa onda no puede tener cualquier valor, tendrá la energía de uno, o la de dos, o la de los fotones que sean. A cada uno de esos escalones de energía, Planck los denominó quantums. En español se traduce como cuantos de energía. Esto dio origen al concepto de física cuántica. Ahí sí, perdón. Ahora sí. Es decir, la física cuántica es la física una vez entendemos que las ondas electromagnéticas están compuestas por un número concreto de fotones, cada uno de los cuales tendrá una energía dependiendo únicamente de su frecuencia, por lo que la onda en conjunto no puede tener cualquier valor de energía, sino únicamente múltiplos de la energía de un fotón. La energía de los fotones la medimos en una unidad que se llama electrón-voltio. Esto es a modo de chascarrillo porque es totalmente irrelevante para el resto del vídeo. ¿Y cómo se aplica todo esto al modelo atómico? 11 años después del descubrimiento de Max Planck, en 1911, el científico danés Niels Bohr y un compañero suyo de la Carlsberg Foundation, sí, no es coña, la marca de cerveza, viajaron a Inglaterra para intentar hacerse un nombre en la física, ya que todos los avances se estaban realizando allí. Bohr se puso a indagar por qué los electrones no se caían hacia el núcleo, dado que debería haber una atracción, porque el núcleo y los electrones tienen diferente carga. Apoyándose en los descubrimientos de Max Planck, se dio cuenta de que realmente los electrones no orbitaban por ahí a voleo de cualquier modo, sino que estaban ubicados en unas órbitas muy concretas. Es decir, lo que propuso Bohr es que las órbitas estaban cuantizadas, es decir, que un electrón solo podía estar en una de las órbitas disponibles y por eso no se caían ni se movían libremente. Así nació el modelo atómico de Bohr, donde los electrones podían estar en una órbita o en la otra, pero no entre medias. Bohr planteó que los electrones podían saltar de una órbita a otra cuando absorben la energía de un fotón. También demostró que los electrones pueden bajar de órbita desprendiéndose de la misma energía que tomaron para subir. Es decir, los niveles de energía necesarios para cada nivel están también cuantizados, por lo que un electrón no puede subir de orbital si el fotón que lo alcanza no tiene la energía suficiente. Simplemente lo deja pasar y ya está. Si el fotón tiene energía suficiente, el electrón la absorberá y se quedará en el nivel más alto al que llegue con esa energía que ahora posee. De esto se deduce que si un fotón tiene mucha energía, porque su frecuencia es muy alta, es posible que el electrón se libere por completo del átomo y se vaya a vivir por ahí su vida. ¿Qué es lo que le pasaba a Rutherford con los electrodos de los rayos catódicos? Que se le emancipaban de la mamá átomo y se perdían por ahí. Esto es la síntesis de la física cuántica. Los cuantos son niveles de energía necesaria para que un electrón suba de órbita absorbiendo la energía de un fotón o baje de órbita desprendiéndose de la energía de ese fotón. Vale, respirad. Ya habéis entendido el fundamento de la física cuántica. Ahora vamos a ver lo complicado. Nah, es coña, lo complicado era eso, solo queda una pequeña mejora. Cuando parecía que teníamos el modelo del átomo definitivo, con órbitas cuantizadas en unos niveles de energía concretos, llegó el jefe de la física cuántica, un señor llamado Erwin Schrödinger. Mundialmente conocido por su analogía del gato de Schrödinger, no confundir con la gata de Schrödinger, que es una persona distinta, este científico alemán mejoró el modelo de Bohr, creando el modelo definitivo hasta la fecha, el modelo atómico de Schrödinger. Schrödinger planteó que algunos de los problemas de la física cuántica se solucionaban si considerábamos al electrón no como una canica, por fin, sino como una onda en sí mismo. No more canicas. Schrödinger es mundialmente famoso por haber descubierto la ecuación matemática que describe la órbita de un electrón como una onda de materia, que hoy conocemos como la ecuación de Schrödinger. Lo que Schrödinger planteó es que el electrón no era una partícula que estaba en una órbita concreta, como sugería Bohr, sino que en realidad el electrón era una onda que tenía una probabilidad
de estar en unas regiones concretas del átomo, y no una órbita exacta, como decía Bohr, sino más bien en ciertas zonas con cierta incertidumbre. Cada una de esas zonas las llamó orbitales. Y no eran zonas necesariamente esféricas como los modelos anteriores, sino que los orbitales podían tomar formas muy bizarras dependiendo del átomo que fuera. Claro, ahora el hecho de que un electrón pueda absorber la energía de un fotón tiene algo más de sentido, porque realmente ambas cosas son ondas, y ya vimos en el vídeo de cómo funciona la cancelación de ruido, que aunque en ese caso eran ondas acústicas y aquí son ondas electromagnéticas, las ondas pueden interaccionar. Las aportaciones de Schrödinger es un tema muy denso, que sin duda explicaré mejor en otro vídeo, pero hay fenómenos como el experimento de la doble rendija que no tienen explicación si consideramos los electrones como partículas. Schrödinger planteó que los fotones a veces se comportan como luz y otras veces como partículas, dependiendo de cómo se hayan levantado ese día. No es así, pero ya lo explicaremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que hayáis entendido el fundamento de la física cuántica. Sé que es un tema complejo, hablaremos más veces de esto en el canal, sobre todo de la parte de Schrödinger. Obviamente esto es más complejo de lo que os muestro aquí, pero es más que suficiente para que entendáis la física cuántica como mucha gente no comprende. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Nos vemos y nos seguiremos viendo porque todavía hay mucho por tratar sobre esto que ahora empezamos a entender mejor. La física cuántica, que entonces es el primer componente que también tiene el antecedente de la denominada física clásica, ¿no? Aquella que ve el mundo que conocemos, el macrocosmos, la materia. Hasta ese momento se entendía la luz como unas partículas y no se le daba mayor incidencia o referencia respecto de la materia como conjunto. Y luego de la física clásica y luego de todo lo que acabamos de ver en el video anterior, surge la física moderna o física cuántica, Q de quantum, ¿no? Esta es la nueva sigla que habrá de familiarizarse porque la vamos a ver muchas veces ahora. Y no solo por este PPT o este video, sino que ya muchos autores la utilizan, y ya tiene presencia en el ámbito de la biología cuántica, de la medicina cuántica. Esta sigla Q ya es parte de la definición de la computación cuántica, QC, y así sucesivamente va a tomar una importancia especial esta letra, es símbolo. Bien, y entonces esta física eh, moderna o física cuántica da lugar a la métrica, da lugar a las aplicaciones, da lugar al aprovechamiento de esta física cuántica a través de lo que ahora conocemos como la mecánica cuántica. Y desde aquí se desprenden estos dominios de la estructura subatómica. Es ya el microcosmos, es el mundo de la energía, que es el ámbito de la mecánica cuántica, el mundo de la energía y su aplicación. Entonces, eh, con estos conceptos pasemos ahora a ver algo más sobre la identificación de la física clásica y su comparación con la física moderna, para que esto quede todavía un poco más claro. La física clásica es determinista, ¿no? Se sabe la posición, se sabe la velocidad de un cuerpo y se determina a dónde va, es pronosticable. En tanto que en la física cuántica es probabilística. No hay seguridad absoluta en que se convertirá una cosa en concreto. En el primer caso, aplica al mundo en gran escala, lo macro. No ingresa al mundo subatómico, que sí lo hace la física cuántica y que desde el mundo subatómico escala a todo lo que es la composición de la energía, que al concentrarse surge la materia, conforme nos lo explican distintos autores. Entonces, hemos alcanzado a explorar el mundo subatómico y hemos empezado a descubrir aprovechamientos singulares de suma importancia gracias a este conocimiento del mundo subatómico. Entonces aparece una nueva ciencia, la ciencia cuántica. Eh, Esta ciencia cuántica deriva, entre otros, la biología cuántica. Ya existe esta profesión. Universidades del Asia
También la India, en el ámbito asiático, ya tienen la profesión de biología cuántica. Existe ya la neurología cuántica, que se estudia a escala de maestría de los neurólogos y doctorado. Eh, eh, Existe también la tecnología cuántica, que es la aplicación de todo esto, y el mundo también de la medicina cuántica, en donde hay formidables avances en los últimos 20 años. Y entre otros, ya tenemos también la educación cuántica. Porque en la medida que se comprende el comportamiento vibracional de la estructura subatómica, empezamos a comprender mejor toda la actividad neural y en consecuencia comprendemos mucho mejor los estados de las ondas cerebrales y qué es lo que estimulamos cuando enseñamos y promovemos el aprendizaje. Esos elementos subatómicos al interior del átomo nos alcanzan entonces una pregunta. ¿Hay componentes más pequeños que el átomo? A simple vista te responderemos que sí, electrones, protones, neutrones, pero no, resulta que ahora ya se conocen, hay más. Ya no son solo 5, hay más. Y su dimensión, tal como está acá, es a la 10 a la menos 20, así que imaginen el micromundo al que se refiere, ¿no? El nanomundo. ¿En qué consiste esto? Así es, ¿no? Se conocen 5 ya catalogados explícitamente en profundidad y otros teorizados y que en la experiencia ya se demostró su presencia, pero se sigue experimentando para comprender su alcance. Ese es el nuevo mundo sobre el cual, pues, abundará material en las mallas curriculares, sobre todo en las especialidades de ingeniería y ciencias en los próximos tiempos, pero también en psicología y educación. En medicina ya está presente. Hay una serie de componentes más pequeños que los neutrones y los protones que han sido clasificados en forma genérica como los hadrones o fermiones. Son partículas subatómicas. Se les identifican como quarks. Ahora se ha optado por denominar quarks a todos los componentes subatómicos. El genérico quarks, uno de ellos, hadrones o fermiones, según se les llama. Son tan pequeños y sensibles a la interacción, a la alta interacción. Hay otros más llamados gluones. Estos gluones también son partículas subatómicas, ayudan a la interacción y como una suerte de pegamento entre los componentes subatómicos. Otros que se llaman bosones, cuyo nombre se optó en atención a un colaborador de Albert Einstein, un hindú llamado Satyendra Bose. Ellos, Einstein, en una labor de laboratorio allá por el año 1924, al lado del hindú Satyendra Bose, encontraron una nueva componente subatómico y se le denomina bosones. Pero también existen los leptones y los taus. Esta no es una clase de física, por si acaso estoy haciendo solamente referencias de los nuevos componentes subatómicos con los cuales hoy ya se está trabajando. Y los muones, partículas elementales masivas, estas pertenecen a una llamada segunda generación de leptones y se producen cuando dan lugar colisiones de alta energía. Los bariones, otra variante ya descubierta recientemente sobre la cual todavía se está investigando su alcance o particularidad. Y todo esto ya se citó, se les va a llamar quarks de manera genérica. Todo esto se mide ahora en qubits, así como en el mundo digital, todo se mide en bytes. En el mundo cuántico, la unidad de medición es qubits. Bueno, vamos a hablar un poco de educación cuántica, nos importa porque el impacto de la física y la mecánica cuántica en nuestra vida cotidiana va a afectar todas las profesiones, todas, todas. No hay alguna que se salve de esto. Eh, Hoy ya se habla de una ciencia de la conciencia. Veamos, la educación cuántica, ¿por qué se perfila? Porque desde el entendimiento de la composición
subatómica a escala neuronal, ¿no? De todos los componentes de las neuronas hasta la estructura subatómica de esta y el mundo vibracional en esa estructura subatómica y la emisión de ondas desde esa latitud, se ha entendido que aparece toda la estructura de la actividad biológica cerebral, toda la racionalidad que se emite, que se produce a partir de la actividad del pensamiento, de la actividad biológica del cerebro, surge el tratamiento de la racionalidad y todo esto como estructura mental en la medida que hay más estructuración del pensamiento y por lo tanto más racionalidad y más comprensión de lo externo y de lo interno de cada individuo, es que surge lo que se ha venido a denominar ahora el estado de la conciencia. Entonces hay toda una ciencia dedicada a este estudio, a la comprensión de toda esta fenomenología desde la estructura subatómica del ser humano. Esto es nuevo, esto está en pleno desarrollo, surge un nuevo paradigma y este nuevo paradigma, sin embargo, varía dependiendo de la potencialidad del observador. No todos observamos de la misma manera. Y es más, hoy en la teoría cuántica y sus aplicaciones, se dice que todo fenómeno de comportamiento de los electrones varía inmediatamente el observador pretende comprenderlo. Sí, esto ya hay una serie de experimentos, vamos a ver algo de eso al final de esta presentación. Entonces, hemos recuperado esto para explicar un poco más lo que viene ocurriendo a escala científica, jugando con hadrones, ¿no? Este es un experimento que lo recomendamos, se puede practicar incluso a nivel escuela secundaria, que mejor en una universidad. Es utilizar selenoides, que son dispositivos que pueden crear un campo magnético, ¿no? Usar imanes, tres baterías y coches de juguete para simular el gran colisionador de hadrones del CERN. Esto es una investigación de muchos miles de millones de euros, ubicado en Francia. Este gran colisionador de hadrones es un acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo que acelera la velocidad de las partículas que viajan hasta el 99,99% de la velocidad de la luz. Se coincide en la generalidad científica de esta especialidad que va a ser materialmente imposible viajar más rápido que la luz, aunque hay quienes han teorizado qué pasaría si se rompe la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, esto es una gran idea para empezar a hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero esto, úsenlo y van a ver ustedes cómo acontece una fenomenología interesante en una experiencia con esta clase de recursos. El PPT se los vamos a entregar, así que aquí está la receta, por llamarlo de esa manera. Aquí está la cartilla de experiencia para simular un colisionador de hadrones. Les recomiendo que lo hagan. Bueno, vamos a entender un poco más sobre estos conceptos de cuánticos. Se acepta, esto ya está particularmente aceptado por el mundo científico, que dos partículas comparten un solo estado, el enlazamiento. Sí, hay un comportamiento unívoco y único para dos partículas, no importa la distancia. Ahora se habla de partículas, ya no se quiere hablar de materias, porque está ya científicamente aceptado que la materia es la consecuencia de la energía concentrada. La madera del escritorio es energía concentrada. En este caso está concentrada de tal manera que la identificamos como madera. Pero el organismo humano también es energía concentrada a distintas dimensiones, por lo que se generan distintos componentes dentro de este gran organismo, y comportamientos y fluidos, etcétera. Todo es energía concentrada. Y dos partículas de esta energía comparten un solo estado. Esto ya está comúnmente aceptado y también se acepta ahora que medir una instantáneamente afecta a la otra. Sí, son
iguales, dos partículas, y se tocara una de ellas, se le afecta, la otra va a percibir exactamente la misma experiencia. La distancia no rompe la conexión. Estas dos partículas pueden estar tan distantes como miles de años luz. No es ficción, se habrán sorprendido algunos, pero esto ya está también demostrado. La distancia no rompe la conexión del enlazamiento cuántico. Este es un fenómeno que ya lo advirtieron entre los años 1910 y 20 y Einstein lo llamó acción fantasmal. En alguna oportunidad él se expresó sobre esto diciendo que Dios no juega a los dados. Él no aceptó originalmente en ese momento teoría. Hoy está científicamente demostrado que ocurre, que el enlazamiento cuántico existe, que dos partículas comparten el mismo estado, que no importa la distancia, medir a una afecta a la otra. Y todo esto que acabamos de referenciar ha sido clave para lo que ahora ha surgido y que se denomina computación cuántica. La computación cuántica ya es una realidad. Varios países sudamericanos ya tienen computadoras cuánticas, ya están desarrollando experiencias y aprendiendo a explotar las capacidades potenciales de la computación cuántica. Y en Perú ya arrancamos, ya arrancamos. Les tengo una sorpresa, aún no estoy autorizado para decirlo con plenitud, pero les tengo una sorpresa. Perú no se quedó atrás. Hay una universidad peruana que creó el círculo cuántico, se avanzó y esa universidad peruana pronto va a dar noticias importantes sobre esta materia. Entonces, eso es un desafío a entender la realidad tal como la hemos conocido. Quienes asistimos a la escuela allá por la década del 60, la escuela secundaria, o a la universidad en la década del 70, y seguimos en el mundo académico y seguimos investigando y continuamos aprendiendo, estos conceptos no existían en aquel tiempo, salvo como referencias históricas. Hoy ya hay tecnología cuántica disponible. Al comienzo de esta presentación se les comentó cómo es que operan los móviles en función al aprovechamiento de esta tecnología. Existen equipos médicos que ya están estructurados en base a estos conocimientos y están disponibles acá en Perú, en varios hospitales y clínicas. Esto ya no es ficción, pero todavía desafía nuestra idea de la realidad. Este video va a aclarar varias de las cosas que acabamos de comentar. Véanlo con atención. Los científicos, en su fascinación eterna con la luz, se pusieron a detectar maneras de aislar unidades más y más pequeñas de ella. Resultó ser el camino para ver al otro lado del espejo. Fue cruzar un umbral a un mundo maravilloso, en donde las reglas conocidas de la ciencia no aplican. Por primera vez, pudieron aislar la unidad más pequeña de la luz, un solo fotón. Y pudieron realizar el experimento de Young a un nivel totalmente nuevo, trazando su camino preciso por la ranura derecha o por la izquierda. Nos haremos a un lado de la calle para tener la mejor vista de esa ranura, la derecha o la izquierda por la que pasa el fotón para llegar a la pared lejana. Izquierda, derecha, otra derecha, izquierda. Si las vemos todo el día, el patrón sería aleatorio. Cerca de la mitad pasaría por cualquiera de las ranuras. Esperen un momento. ¿En dónde están las ondas? ¿En dónde está el patrón de interferencia de Young? Aquí es donde comienza lo raro. No puedo explicarles lo que están a punto de ver. Y eso es porque todavía nadie en la Tierra lo entiende. Y si no pueden vivir con eso, no serán felices con lo que viene después.
En la escala más pequeña que alguna vez se descubrió, el universo cuántico, el mismo acto de observación cambia la realidad. Bueno, fotones, sigan viniendo. Y esta vez prometemos no ver. No van a creer esto, pero podemos cambiar el patrón en la pared lejana. Simplemente con no ver por cuál de las ranuras pasan. Sé que suena a locura, pero en cada prueba que realizamos, el resultado depende de si el experimento se observa o no. El motivo por el que antes no obtuvimos el patrón de interferencia no fue porque cortáramos la luz en fotones individuales. Fue porque estábamos observando por cuál ranura pasaban los fotones. Pero, ¿cómo puede saber un fotón si alguien observa? Un fotón no tiene ojos. Un fotón no tiene cerebro. ¿Cómo podía saber que lo observaban? Uno podría concluir que un fotón individual es algo tan pequeño que es muy difícil de ver sin el uso de tecnología compleja. Esta maquinaria es violenta con el delicado fotón. Lo cambia. Pero eso no explica por qué los fotones se comportan como partículas cuando vemos, pero como ondas cuando no. Si la luz es básicamente una partícula, nunca debería crear un patrón de onda, la observemos o no. ¿Y cómo pueden saber los fotones individuales en dónde tomar sus lugares para que como grupo creen los patrones de interferencia de las ondas? Esto es un dilema exasperante en el corazón de la física cuántica. ¿Qué será? ¿Será que la energía del observador la sensibilizan los fotones? ¿Qué será? Pero esto es una de las incertidumbres vigentes Los que los científicos científicos están tratando de explicar. Bueno, entonces los retos y las oportunidades asociados a estas tecnologías, a las tecnologías cuánticas, van a requerir nuevos perfiles profesionales, nuevas habilidades, ¿no? Y se va a exigir lo que ya se denomina el talento cuántico. Entonces la gran pregunta es si esto va a ser intenso en el 2030, o sea, en 5 años. Las universidades peruanas ya están preparando en el talento cuántico y si no lo hacemos, ¿qué va a ocurrir? Brasil ya empezó, Colombia ya empezó, Chile ya empezó. Ellos ya tienen universidades donde hay computación cuántica. Entonces, hay que acelerar el paso. Y esto deberá iniciarse desde la educación básica regular. Y no porque se le ponga una computadora cuántica al chico de primaria o secundaria, por favor, no cometan ese error, sino porque se empieza a perfilar el entendimiento de este mundo, ya no solo de la física clásica y el mundo macro, sino empezar a entender el mundo micro subatómico para poder comprender los nuevos perfiles de exigencia en el mundo productivo que se avecinan. Entonces, encaminarnos hacia la competencia cuántica. La competencia cuántica tiene algunos fundamentos. Vamos a explicar algunos de ellos. La matematización del pensamiento, que no es la matemática de los algoritmos o de las técnicas operativas. Es la matematización, es el entendimiento, es la comprensión de las cualidades y cuantificación del mundo que nos rodea. El acto de razonar acerca de lo que nos rodea. Y por lo tanto, ir hacia lo que se denomina análisis complejo. Morin tenía razón, antes de él Fester. Y hoy ya se habla del pensamiento vibracional. Al comprender que la estructura subatómica impacta en lo que se produce como ondas cerebrales y hay un impacto bioeléctrico en las capacidades neurales del ser humano, surge la teoría del pensamiento vibracional y cuyo anclaje se ha venido a denominar el razonamiento cuántico, que viene a ser las capacidades de razonar de manera compleja. El análisis complejo orientado además al predictivo. Esto es el razonamiento cuántico.
Entonces, para entender cómo es que sumar tecnología a educación o a educación-tecnología es igual a desarrollo, para entender el alcance de esta ecuación, necesitamos seres autónomos, pensantes, que en lo actitudinal y en lo aptitudinal sean hábiles. Poco vale tener gente apta, aptitudinalmente hábil, si actitudinalmente tienen crisis emocional, por ejemplo. Entonces, eh, no es suficiente entender el mundo cuántico y tener computadoras de alta performance si es que no hay individuos que en lo actitudinal y en lo aptitudinal tengan la habilidad para aprovecharla positivamente. Por eso es que se habla tanto ahora de ética. Y con la inteligencia artificial, por eso es que ha surgido tanta preocupación en muchos gobiernos sobre el impacto que esto puede provocar en donde no hay seres autónomos. Esta escuela básica y esta educación superior tienen que complementarse, de manera que en la escuela básica el ámbito de lo que es el respeto a sí mismo, para luego entender, hablo del niño, el respeto al prójimo. No se respeta al prójimo en tanto nadie se respeta a sí mismo. Hay que crear el interés por aprender. Aprender debe ser divertido. Crear mentes exploradoras, analíticas y constructoras de soluciones. ¿Cuántas cosas solucionan los chicos en secundaria, en primaria? ¿Cuántas? ¿Cuántas de qué tipo? Orientadas a comprender el respeto de sí mismo. De manera que en educación superior podamos lograr actores de comunidad, gente que saborea la verdad, ¿no? Los sabios, que sean reflexivos y promotores de la innovación. Nada de esto es tan complejo que un educador no lo pueda hacer. Lo que está haciendo falta es que las facultades de educación formen a maestros con estas competencias. Bien, hemos llegado a celebrar en la Universidad Nacional de Ingeniería 150 años de vida académica. Surgió entonces el programa del Sesquicentenario y este programa también viene asociado a nuevas maestrías. El primer MBA en una universidad del Estado, con mención en gerencia y tecnología. Tenemos una maestría en transformación digital orientada a la transformación cuántica y tenemos ya la maestría en ingeniería de procesos con mención en calidad. Sin proceso de calidad, pues de nada sirven tantas computadoras en los escritorios. Y la maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital vital en los tiempos actuales. Cualquier información, Eric Rojas en el 933-933-666. Y estamos ya en el mundo de la ingeniería educativa, ¿no? Un ámbito en el cual, por un lado, la tecnología digital y por otro lado, la gestión educativa suman componentes que comprenden equipamiento, aplicaciones y conectividad. Pero esto que está en el ámbito de la tecnología digital ya ingresa al mundo de la tecnología cuántica también y será esto el soporte a la gestión de modelos, procesos y logros en el ámbito de la gestión educativa. Entonces, hoy a los educadores se les va a exigir informar en qué servirán sus promociones al desarrollo de su localidad, al desarrollo de su país. No es suficiente decir aprobado, competencia tal o cual. La competencia es una aproximación a esto. Hay que ser preciso. Si mi plan de desarrollo comunal es este o mi plan de desarrollo nacional es este, en función de ese plan, el nivel de desarrollo intelectual, emocional, cognitivo y motor de mis alumnos van a servir en tanto y en cuanto. Eso es lo que nos toca decir, es analítica predictiva en función del producto educativo. A ver las facultades de educación, cuántos se animan. Entonces, este componente de modelos, procesos y logros que pertenece a la gestión educativa será soportado por la tecnología. Por lo cual recomendamos que para el desarrollo institucional en función, en razón del producto educativo hacia la quinta revolución industrial y siguientes, por cierto, pues capacitemos docentes. Por ahora en la educación digital, pero entendida como el aprestamiento para la educación cuántica.
e instalar un laboratorio de innovación en seguridad digital y otro de indagación sobre tecnología cuántica en cada escuela. Ya las universidades tienen que ir comprendiendo que en muy poco tiempo deberán reformular las mallas curriculares para introducir la tecnología cuántica. Entonces, desde la transformación digital hacia la transformación cuántica, en la escuela básica y en la educación superior, acá hay un nuevo tipo de complementación, en donde en la escuela básica se dediquen a desarrollar habilidades de observación y análisis, a educar en la matematización del pensamiento y a formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. Y en educación superior, desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética. Esto hemos preparado para ustedes el día de hoy. Este PPT es de ustedes. Estos son los coloquios desde la uni. Este es un material para ustedes, para que lo socialicen, para que lo dialoguen con sus colegas, con sus pares, con sus amigos, en el ámbito en el que se desarrollen profesionalmente y promover el suficiente entendimiento de estos nuevos espacios en el desarrollo de la humanidad para prepararnos, para dar ese salto cualitativo que no debe ser solo cuantitativo. No se trata de más computadoras, se trata de personas que hagan mejor las cosas. Bien, eh, llegamos al final de esta nueva presentación con el agradecimiento del Rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Arturo Talledo, así como el agradecimiento del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, y quien les habla por acompañarnos cada semana.